she hear me? If I called her name, would she hold me? If she knew my shame, there's always something different going wrong. The path I walk's in the wrong direction. El cine de terror es un género cinematográfico que se caracteriza por su voluntad de provocar en el espectador sensaciones de pavor, miedo, disgusto, repugnancia, horror, incomodidad o preocupación. Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita intrusión en un ámbito de normalidad de alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna, a menudo de origen criminal o sobrenatural. El cine de terror bebe de las fuentes de la literatura y las supersticiones y leyendas tradicionales, así como de temores y pesadillas nacidos de contextos socioculturales mucho más actuales y precisos. Por una parte, de la novela de terror, nacida en la segunda mitad del siglo XVIII, por otra, de la tradicional oral del cuento de miedo, ampliamente desarrollada en las sociedades rurales de todas las culturas. De aquí, un último término, surgirán los elementos y personajes básicos utilizados en las películas de este género: los vampiros, el hombre lobo, los monstruos, fantasmas, brujas, zombies, así como las desdichadas réplicas humanas al estilo Frankenstein. Otras señas de identidad del género son un uso particular de la iluminación, que muchas veces tiende a inspirarse en la pintura romántica alemana del siglo XIX, la cual se caracteriza por el recurso frecuente al claro oscuro, a los contrastes de colores y los tonos penumbrosos, efectos muy apreciables en el cine expresionista de los primeros años. Los espacios o escenarios más visitados serán la noche, cementerios, la casa abandonada, el castillo, las ruinas, el laboratorio lúgubre, el bosque o el erial sombrío, el jardín decadente, que han terminado conformando un catálogo de lugares comunes. Asimismo, nunca debe de faltar una banda sonora densa y sugerente. Un ejemplo: El Resplandor, Psicosis, Tiburón, junto a unos escalofriantes efectos de sonido, como los del Exorcista, Alien, Drácula de Bram Stoker, y efectos en los últimos tiempos rayan más bien en lo ensordecedor, como en el de Soy Leyenda. Wes Craven es un guionista y director estadounidense conocido por ser el creador de películas como Scream y Pesadilla en Elm Street. James Wan, director, guionista y productor australiano, su obra más conocida fue la película Saw. John Carpenter es el director neoyorquino, nació en 1948, creador de la obra maestra Halloween. No olvidemos la película de Drácula, de Bram Stoker, dirigida por el alemán Friedrich Wilhelm. Por otra parte, el asesino serial Jason, de la película Viernes 13, fue creado por Sean Cunningham. También el británico Terence Fisher, creador de las obras maestras del género como Drácula y Frankenstein. Por último, William Friedkin, ganador del Oscar y creador de la obra de culto El Exorcista. Like a startling sign that fate had finally found me, and your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean.
Eso. Es una película basada en la novela de Stephen King, lanzada en 1986. La película fue estrenada en 1990, presentando al actor Tim Curry como el payaso infernal, que aparece como principal figura en la película. Tal vez por eso, en varios países de habla hispana, distribuyeron la cinta bajo el nombre El payaso asesino o El payaso maldito. Es aquí donde Stephen King demuestra lo profundo que puede llegar en las emociones y sentimientos naturales en cualquier ser humano, los temores y el subconsciente, e incluso temas que abarcan un nivel mucho más universal, el miedo. La película nos trae constantemente de 1985, donde los amigos ya están separados y cada uno con su vida muy aparte. Solo uno de ellos se quedó en la ciudad, donde eso, personificado en un payaso de aspecto maléfico y tétrico, los estuvo atormentando. Halloween. Durante la noche de Halloween, Michael es un niño de 6 años. Asesina a su familia con un cuchillo de cocina. Es internado en un psiquiátrico del que huye 15 años más tarde, precisamente la víspera de Halloween. El psicópata vuelve a su pueblo y comete una serie de asesinatos, mientras uno de los médicos del psiquiátrico le sigue la pista. Todo un clásico de terror convertido en una obra de culto, rodada en apenas 3 semanas. Marcó unos patrones en el género que todavía hoy se repiten y plagian hasta la saciedad. El Exorcista. El Exorcista reúne casi todas las virtudes de las que la mayoría de los filmes de miedo carecen. Un acertadísimo crescendo que empieza bajo la intensidad para ir aumentando progresivamente, de modo que el espectador pueda vivir la agonía de la niña, que no entiende lo que ocurre, el dolor y la impotencia de su madre, la ineficacia de los médicos y finalmente la rendición ante unas fuerzas inexplicables y terroríficas. Si el objetivo del cine de terror es meter miedo en el cuerpo, desde luego que El Exorcista cumple a la perfección con la intención. El pavor que produce más de 30 años después de su creación se eleva a cotas mucho más altas de las que seguramente se pudiesen imaginar en el mismo momento de rodarlo. Su trabajo está por encima de ser una simple película, ya que para incomodar a la gente no necesita ni siquiera tan sola ser vista. El hecho de hablar de ella ya repele. Los que ya han visto la película se podrán dar cuenta de por qué es una obra maestra del género del terror, ya que el no pertenecer a una era moderna no es limitante para que la historia, los efectos especiales y la trama nos dejen una buena impresión. Y esto nos hace reflexionar de por qué en su época rompió con la barrera del cine clásico del terror, lo cual hace a esta película merecedora de todos los premios que ganó en su momento. Inclusive podemos ver que tiene tintes de posmoderna, ya que hasta la fecha se le considera una película que infunde miedo a toda aquella persona que la ve, puesto que nos presenta al demonio como un ser grotesco y descomunal, sediento de sangre y sexo.